Pues seguimos aquí en Supermanzana 21 en vivo desde las tiendas de Cancún. Ya vio todo lo que hay aquí. Échese una vuelta. Y es momento de hablar de salud. ¿Y quién mejor que nuestro querido doctor Orión y Daisy, que siempre es un placer tenerlos aquí? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Muy bien, de recibirlos. Muy contentos. Óyeme, alguien nos solicitó a través del programa que habláramos hoy de miomatosis uterina. Este tema ya lo hemos tratado en otra ocasión, pero no está de más, y hace mucho que lo tratamos, y volver a retomar el tema. La miomatosis uterina, fibromiomatosis, miomas del útero, cualquiera de esas son sinonimias. No es más que el tumor más frecuente en la pelvis de la mujer. El 20% de las mujeres en edad reproductiva, o sea, desde que tienen su primera menstruación hasta que desaparece la misma, alrededor de los 49 años, el 20% de ellas van a padecer este tumor. De hecho, es el tumor del órgano genital más frecuente, que es un tumor mayoritariamente benigno. El 99% de los miomas uterinos van a ser benignos, solo el 1% va a ser un fibrosarcoma, o sea, va a ser maligno. Por suerte, la mayoría son benignos. Y lo que ha sucedido también, porque es un mioma que produce mucha infertilidad, ya lo hemos visto en otros programas, y no sabemos qué aparece primero, si la infertilidad o el mioma. Sabemos que las mujeres alargan la vida reproductiva cada vez más en aras de tener cubiertos sus intereses de todo tipo, materiales, educativos, etcétera, etcétera. Y entonces se está viendo con más frecuencia esta asociación de miomas e infertilidad. Se ve con mucha más frecuencia en la actualidad. Por otra parte, estos miomas que van a estar ubicados en todas partes del útero, en el cuerpo, en el cervix, en la porción subserosa, en la porción intramular, en la porción endometrial, o sea, pueden tener diferentes ubicaciones, pueden tener diferentes tamaños, pueden ser únicos, pero por lo general son múltiples los miomas uterinos, y van a dar un complejo sintomático enorme del que nos va a hablar la doctora, y después vamos a hablar, si nos da tiempo al final, del tratamiento alrededor de este tema, ¿no? Pero vamos a darle la palabra a la doctora para que nos diga las causas y nos hable también de cuáles son los síntomas fundamentales de estos miomas uterinos. Muy bien. Como bien dice el doctor, el 20% de los fibromas uterinos ocurren entre las edades de 35 y 55 años de edad. Dentro de los factores de riesgo, lo más importante es la raza negra, es decir, pertenecer a la raza negra es uno de los factores de riesgo. También otro de los factores de riesgo importante en el fibroma uterino es la menarca precoz o la primera menstruaciones a edades tempranas. Es otro de los factores de riesgo. La obesidad es otro de los factores de riesgo. También existen factores protectores como es los anticonceptivos a base de progestágenos, como son los inyectables. También la multiparidad es un factor protector en el caso de la miomatosis uterina. Dentro del cuadro clínico es importante decir que la mayoría de los fibromas son asintomáticos. Muy pocos fibromas requieren intervención de urgencia y cerca del 1% solamente se convierten en tumores malignos. Entonces, dentro de la sintomatología es importante decir que cuando se produce aumento del tamaño del fibroma puede producir dolor bajo vientre, aumento de la presión abdominal, dispareunia, colaquiuria, también constipación, es otro de los síntomas que produce. Si se encuentran en contacto con la cavidad endometrial pueden producir sangramiento uterino anormal y pueden producir también dismenorrea. Y en el 5 al 10% producen infertilidad, y esto es producido porque distorsionan la cavidad uterina y también alteran la contractilidad uterina, y es menos frecuente que obstruyan las trompas de falopio. Esas son la sintomatología fundamental. Dentro del diagnóstico es importante decir que hay que realizar una buena historia clínica, un buen examen físico donde el tacto vaginal bimanual
se va a encontrar un aumento de tamaño y también la distorsión de la irregularidad. Y es importante decir que el diagnóstico complementario se realiza por el ultrasonido transvaginal. Ese es el que realiza el diagnóstico definitivo, es uno de los más importantes. También existen otros métodos complementarios, como es el caso de la histeroscopía, que es otro de los métodos complementarios que se realizan. Estos tumores son estrógeno dependientes, son hormono dependientes, por eso se ven en edad reproductiva, que es lo que decía la doctora. Después de la menopausia desaparecen los estrógenos y por tanto, incluso si no te operaste estos miomas, la tendencia es a desaparecer. Y por eso en edad reproductiva, a partir de que tú empiezas a producir estrógeno, te estás exponiendo al riesgo de que estas fibras musculares empiecen a crecer de manera un poco más desorganizada y se forman estos tumores que son sí hormonos dependientes 100%. Y por eso se ve en este periodo de la vida, por una parte. Por otra parte, como bien mencionaba la doctora, puede tener diferentes ubicaciones. Y entonces, si estos miomas, al crecer la matriz, acuérdense que el techo del útero es la vejiga y el piso del útero se encuentra el recto. Entonces, los síntomas van a estar asociados fundamentalmente, como dijo ella, si son submucosos o que estén cerca del endometrio, el sangrado, que es el síntoma fundamental que va a aparecer en estas mujeres. Generalmente consultan porque tienen un sangrado fuera de la menstruación o muy abundante o que se acompañan de coágulos o muy dolorosos. Pero si comprime la vejiga, entonces la capacidad de la vejiga disminuye y van a orinar con mucha frecuencia. Y si comprimen el recto, pues también estas señoras van a tener por supuesto, dificultad para defecar. Hace muy poquito, la doctora y un servidor operamos a una señora que tenía un mioma que le llegaba al diafragma y por tanto este diafragma desplazaba las vísceras del tórax y entonces tenía dificultad para respirar, tenía que dormir sentada. Entonces, ¿por qué? Porque dejó crecer mucho. Esto es un caso excepcional. Claro. Generalmente las mujeres no dejan que el útero crezca tanto. Esto fue un caso excepcional. Pero hace poquito operamos uno que sí le dificultaba la respiración. Lo tenemos como caso anecdótico, porque no es lo más frecuente. Entonces la sintomatología de los miomas, es como bien dijo la doctora, va a estar asociada primero a la ubicación donde esté el mioma. Depende y dos, de la ubicación, claro, porque se clasifican en subserosos. Ahí lo tenemos en estas imágenes. Los subserosos se encuentran en la porción externa, que esto ocurre en el 45% de las mujeres. Ajá. Está el intramural, que es el más frecuente, que ocurre en el 50% de las mujeres. Y está el submucoso, que ocurre en el 5% de las mujeres y es el que produce el sangrado uterino anormal. Y también está el intracavitario, que es mucho menos frecuente, que ya se encuentra totalmente dentro de la cavidad uterina y puede producir sangrado, puede producir flujo con gran fetidez e infertilidad. Vale. Y entonces, cuando hablamos nosotros un poquito, si tratamos el tema del tratamiento, el tratamiento va a depender de si la mujer tiene cubierto su interés genésico o no. Nosotros siempre decimos que el útero da dos cosas, hijos y problemas. Si ella tiene cubierto su interés genésico, ya tuvo los hijos, pues el tratamiento va a ser la histerectomía. O sea, retiramos el útero, siempre dejando en su lugar los ovarios. Ajá. Para que sigan produciendo hormonas, muy importante esto, y la mujer siga con una vida sexual activa muy, muy buena, o sea, con mucha calidad. Pero si la mujer no ha cubierto el interés genésico, entonces recurrimos a la miomectomía, o sea, solo retiramos los miomas para que ella pueda en el futuro embarazarse y poder tener su descendencia. Entonces el tratamiento va a depender exclusivamente de si ella tiene o no cubierto su interés genésico, que hay diferentes técnicas quirúrgicas, desde la histeroscopía para los miomas que bien hablaba la doctora, los pediculados submucosos, hasta la laparoscopía y la laparotomía abierta, depende de la preferencia y del tipo de tumor. Los subserosos son mejores sacarlos por vía laparoscópica, los intramurales es mucho mejor sacarlo por una mini laparotomía, y entonces eso ya depende de la técnica y habilidades del cirujano, pero en forma general el tratamiento de los miomas, si hay que decirlo al aire, siempre va a resultar quirúrgico. O sea, no hay un tratamiento médico tomado, ni inyectado, ni por ninguna vía que pueda uno suprimir estos tumores, que es una duda que siempre tiene el auditorio. Doctor, y no hay una forma de
tratar lo que no sea por cirugía, pues no existe la manera de tratar lo que no sea a través de un tratamiento quirúrgico. Además de cómo lo ponen ahí en ahí tienen a todos los tipos de los miomas, sí. Cirugía sí o sí. Sí, el tratamiento definitivamente es quirúrgico, pero ya va a depender si es laparoscópico o por vía convencional, como bien dijo el doctor. Si es por vía convencional, eso depende de la cantidad de fibroma, porque si es por tipo laparoscópico, puede ser que tenga un solo fibroma, y entonces ya el tratamiento ya sí es mejor por vía laparoscópica. Pero por vía convencional es mejor cuando hay múltiples fibromas, cuando el tamaño es mayor, y entonces sí se debe hacer ya por vía laparotómica. Definitivamente. Pues algo que, y ahorita ya te me estaba regañando también Oriol, es que de verdad el chequeo, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año hay que hacerlo. Básico, porque así podemos darle seguimiento a cualquier anomalía, que si tienes cólico, que todo si lo que sea preventivo. todo. A ver, enfermarse siempre yo le digo a mis pacientes que es un lujo. Hay que tratar de hacer siempre medicina preventiva. Ese es el futuro, el alargamiento de la vida y la calidad de vida que se ha obtenido en este siglo XXI y la segunda mitad del siglo XX se debe a la medicina preventiva que se está practicando en el planeta, y es lo que orienta a la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer prevención más que curación. Definitivamente. ¿Algo más que quieran agregar? Estuvo de verdad excelente este tema, yo desconocía bien, porque sí escuchaba de esto, los fibromas y todo, pero no sabía una explicación del por qué. La verdad es que bastante interesante. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Ya está? No, está bien, ¿no? ¿Alguna? No, yo creo que se cumple el objetivo. Así con es. lo que hemos mencionado. Tratamos el tema, hay que tratarlo en la tele, el espacio y el tiempo es oro, Claro. Hay que tratarlo de manera concisa, pero yo creo que con esta información es suficiente para que el auditorio tenga una orientación de cómo manejar sus miomas. Así es, pues muchísimas gracias. De nada. Oriol, gracias. Estamos a la orden. De Pues nada. un placer siempre tenerlos aquí, nos vemos la otra semana. La semana que viene vamos a estar hablando de un tema que nos solicitaron por redes Claro. sociales, que va a ser el manejo de la anticoncepción en mujeres mayores de 35 años. Todo muy bueno. y hablar un poquito de la sexualidad de las mujeres Claro. en esa edad, mayores de 35 años, y de algunas cosas relacionadas con esto muy interesantes. No, va a estar de lujo, no, hombre, pues no lo podemos perder. Muchísimas gracias nuevamente, nada. nos damos un corte comercial, estamos en vivo desde las tiendas de Cancún, cerca de ti, regresamos con más de Supermanzana 21.